Estamos viendo la serie de las iglesias de Jesucristo, las iglesias que estaban en Asia, y que hoy justamente son un mensaje actual de la iglesia actual. No porque haya sido escrita para aquella iglesia en los tiempos de Juan, el apóstol, no quiere decir que este mensaje que Cristo mandó no sea un mensaje actual. Ahora bien, aquí va a depender de cada quien cuál es su responsabilidad de lo que domingo a domingo Dios está hablando a tu vida. Hablamos primeramente de la iglesia de Éfeso, la iglesia sin amor, que había dejado su primer amor. Hablamos hace 8 días justamente de la iglesia de Esmirna, donde era una iglesia que estaba pasando por tribulaciones y por una necesidad severa. Ahora vamos a ver el mensaje de Pérgamo, la iglesia que se acomoda. Vamos a leer en el Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, y acompáñame por favor a leer desde el versículo 12. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, ¿qué dice ahí? Fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Bien, vamos a hablar entonces hoy de esta iglesia de Pérgamo, y cómo es que Jesús se describe a sí mismo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto: recordemos que la espada simboliza autoridad. La espada simboliza la autoridad. Y lo podemos ver justamente que es una de las piezas que habla Pablo de la armadura de Dios. La espada del Espíritu es la palabra. Y justamente la palabra es la que se predica, la que se habla, la que se reflexiona, se memoriza y se obedece. De nada sirve que solamente escuches la palabra y te conviertas en un solo oidor de la palabra. ¿Cuántos realmente domingo a domingo vienen a solo oír la palabra de Dios? Y se van justamente con eso, con haber oído la palabra de Dios. Pero han dejado de ser hacedores de la palabra de Dios. Y yo creo que mucho en eso, en nada ayuda a ningún cristiano el que sea solamente oidor de la palabra. Tiene que ser hacedor de ella, en todo lo que Dios hoy demande en ella. Y eso entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es todo? Todo. En tu familia, en tu matrimonio, en tu empresa, en tu trabajo, en tu escuela, en todo te irá bien, siempre y cuando medites, guardes la palabra de Dios. Esta iglesia tenía unas características muy precisas, y aquí lo que dice justamente Jesús:
donde la comienza a elogiar. Dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde moraba esta iglesia? Dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Quiere decir que se había levantado esa iglesia en ese lugar para hacer ¿qué? Luz. ¿Para hacer qué? Sal. Y aquí está Dios hablando de tu vida, a tu vida personal. Tal vez donde tú te encuentras, donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú estudias, hay muchas tinieblas, hay mucha oscuridad, hay mucho pecado. Y Dios te ha puesto ahí justamente para eso, para que seas luz, para que seas ejemplo. Habrá muchos matrimonios alrededor tuyo, de tu casa, que estén divorciándose, peleándose, golpeándose, mintiéndose, engañándose, pero tu matrimonio no, porque tu matrimonio refleja a Cristo. Tu matrimonio es verdad y es verdadero, porque el fundamento de ese matrimonio se llama Cristo. Es la gran diferencia hoy en día. Es la gran diferencia ante hoy lo que estamos viviendo, en el mundo que estamos viviendo. Aquí no existen las casualidades y no existen las coincidencias. Existen las diosidencias. Y si Dios te escogió y te levantó justamente donde tú estás, es para que tú aprendas a ser luz y sal en ese lugar, luz y sal en esa escuela, luz y sal en esa empresa, luz y sal en esa colonia. Porque has aprendido justamente lo que Dios demanda en ti. Y dice que esta iglesia, él conocía justamente a Jesús, las obras de esta iglesia y dónde estaba viviendo, dónde se estaba desarrollando. Para Dios no es desconocido dónde estás y contra qué estás padeciendo, contra qué te estás enfrentando. De repente hay muchas consejerías que de repente dicen, pastor, es que yo no entiendo por qué estoy en ese lugar, yo no entiendo por qué el jefe que me tocó, no entiendo por qué tengo ese tipo de compañeros en la escuela, no entiendo a veces al maestro que me pide hacer cosas indebidas. Justamente para eso, para que tú enseñes a hacer las cosas bien delante de los ojos de Dios. Para eso Dios te escogió. ¿Sino para qué? ¿Qué tiene que marcar hoy nuestra vida? Una diferencia. Y voy a decir lo que dije en la mañana. Me gustó una frase de un pastor. Y voy a preguntar, ¿cuántos de aquí marcan su Biblia? Levanten la mano. Es casi la mayoría. Y está bien. Quiere decir que tú marcaste esa Biblia y ese texto porque Dios habló a tu corazón. Y lo meditas, lo reflexionas, lo memorizas y lo obedeces. ¿Quién dice amén? Pero ¿saben lo que falta ahora? Que la Biblia te marque a ti. Que la Biblia te marque a ti. Que la Biblia te enamore a ti. Que la Biblia te busque a ti. ¿De qué sirve que tengas tantos textos pintados ahí de diferentes colores y tengas una reglita y lo hagas lo mejor posible? Si ni siquiera los has entendido, no los has meditado y mucho menos lo llevas por obra. ¿No será que Dios está cansado de la religiosidad de muchos? ¿No será que Dios está cansado de aquellos que se dicen cristianos y no lo son? ¿No será que Dios está realmente enojado por aquellos que realmente han querido burlarse de Él? Nada es casual. Nada es casual. Y si hoy acabamos de alabar al Señor y decir que yo me debo de comprometer en tener mis manos limpias, mis pies limpios, mi corazón limpio, mi mente limpia. Si eso no está pasando, entonces, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Por qué permites que esa mente, ese corazón se esté ensuciando de toda la corrupción del mundo? No puedes culpar a Satanás. Cúlpate tú mismo, porque tu fe ha sido tan pequeña, o a lo mejor ni siquiera tienes fe en Cristo y por eso justamente no tratas de imitarlo a Él. Te tratas de imitar a ti mismo y quieres quedar bien contigo mismo y quieres hacer las cosas para el hombre, no para Dios. Entonces pregúntate cuánto le crees a Cristo, cuánto le crees a Él. Pero esta iglesia, aun estando justamente donde estaba el trono de Satanás, dice que retenía el nombre de Jesús.
retenía su fe. ¿Qué es la fe? Es creer en algo que es verdad y que requiere ser obedecido. Eso es la fe. Cristo es verdad, Él es la verdad. Y eso implica obediencia. ¿En algunas cosas? ¿En algunas cosas? ¿O en todo? Pregúntate cuánto le eres obediente a Dios. ¿Qué es lo que Dios ha demandado hoy en tu vida para que seas obediente y sigues tú neciando, siendo rebelde? Y como no ha pasado nada en tu vida, crees que Dios está alcahuetando o está aceptando esa vida de pecado. No, no es así. Si hoy no ha pasado nada en tu vida, pueden ser por dos cosas. Primero, porque Dios es misericordioso y está esperando que tú te arrepientas. Acompáñame a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? Cristo va a venir por su iglesia. Él lo dijo. Y yo vendré pronto por mi iglesia y llevarlo a ustedes. Y moraré con ustedes eternamente. Esa fue la promesa. Pero para muchos piensan que eso, como lo dijo hace ya muchos años, piensan que esa promesa justamente no se cumplió. Y no. Cristo va a venir cuando el Padre lo decida. Cuando el Padre diga, ese día vendrá mi Hijo por su iglesia y será arrebatada de la tierra y llevada ¿a dónde? A las nubes, donde está Cristo. Entonces aquí dice en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo? Paciente. Muchos están neciando en su vida de pecado. Siguen engañando, siguen mintiendo, siguen fornicando, siguen adulterando, siguen viendo pornografía, siguen transando, siguen robando. Y como ven que no pasa nada en su vida, se mantienen justamente en ese lugar de pecado. Porque Dios es ¿qué? Paciente. Y dice aquí, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué Dios está demandando en tu vida? Que te arrepientas, que dejes de pecar. ¿Qué es el arrepentimiento? Del griego metanoia, cambio de mente, cambio de forma de pensar, un cambio a 180 grados, no a 360 porque vas a llegar al mismo lugar, a 180 grados. ¿Qué significa? Si antes mentía, dejo de. Si antes adulteraba, dejo de. Eso es un verdadero cambio. Tú no oras a Dios porque te perdone el mismo pecado que tienes tiempo haciéndolo. Cuando la adúltera llegó a Jesús, que le llevaron los sacerdotes y los escribas para ver qué Jesús decía, qué iba a hacer, Jesús hizo una pregunta: quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que la conciencia de Dios acusó desde el más grande hasta el más pequeño, y todos tiraron la piedra al piso y se fueron. ¿Qué quiere decir? Que no había uno que pudiera tirar la piedra. Y muchas veces muchos se convierten justamente en eso, en jueces. Y se la pasan juzgando, criticando, señalando, y no han visto sus propios pecados. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Dónde están los que te condenaban? Y la adúltera dijo: ya no hay nadie, Señor. ¿Qué dijo Jesús?
yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El único que podía haber juzgado a esa mujer era Jesús. Pero no era en tiempo de juicio, sino en tiempo de misericordia. Hoy justamente vivimos un tiempo de misericordia. Y Dios está esperando que tú y yo nos arrepintamos de los pecados. Le pidamos perdón y cambiemos nuestro estilo de vida. Como esta iglesia. Esta iglesia dice que aun estando donde estaba Satanás, regresamos nuevamente a Apocalipsis. Si yo conozco tus obras y dónde moras, ¿dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué significa no negar la fe? ¿Qué significa no negar la fe? Que para muchos es, yo no niego que Cristo es el Salvador, no lo niego. ¿Y qué más necesitas tú demostrar? Que tienes fe. Y la única forma para demostrar que tengo fe es a través de la obediencia a su palabra, ser celoso de su palabra, ser buscador de su palabra, vivir en su palabra, morar en ella. Eso es justamente lo que Dios está demandando en cada uno de nosotros. Y lo que justamente estaba pasando en esta iglesia, que dice, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Que dice que hay mártires fieles a Jesús que han muerto por amor a Cristo. Hay mucha gente en el mundo que está siendo asesinada por la fe en Cristo. Hay muchos misioneros que han dejado de existir en esta tierra porque los han perseguido y los han matado por la fe en Cristo. Y nosotros que no somos perseguidos literalmente, que podemos abrir un lugar abiertamente y lo podemos externar abiertamente, que es una iglesia cristiana, tú mismo te haces la maldad de no buscar al Señor de una manera libre y niegas la fe que le tienes a Él. Si yo pregunto en esta mañana, ¿quién cree en Cristo? A ver, levante la mano, y muchos van a levantar la mano. Pues claro, y no está mal. Lo que está mal es que no seas congruente con lo que tú dices que crees, que no sea congruente tus hechos con lo que tú estás diciendo, porque entonces estás negando la fe en Cristo. Y dice que si tú niegas a Cristo, Él te va a negar delante de su Padre. Es lo que dice la palabra. Si hoy no estás creciendo en ella, si no estás creciendo justamente en Cristo, entonces ¿en qué estás creciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Si yo preguntara, ¿cuántos años te gustaría vivir? ¿10? ¿15? ¿5? ¿Muchos? La pregunta que yo haría, ¿para qué quieres tanta vida? ¿Para tus deleites? ¿Para tus pasiones? ¿Para tus cosas propias? ¿Para hacerte más rico? ¿Para buscar hacerte rico? ¿Para qué quieres tanta vida? Porque la vida que Dios te ha dado no la has sabido valorar. ¿Cierto o falso? Y ya conociendo justamente a Cristo. O sea, le estoy hablando a la gente que ya conoce a Cristo. La gente que llegó aquí por primera vez está conociendo justamente de Cristo. Y sería terrible para aquella gente que llegue aquí por primera vez, anhelando buscar a Cristo, sabiendo quién es Cristo, yo sea una piedra de tropiezo para esa gente. Porque a veces se escucha muy bonito el mensaje desde aquí, pero en cuanto se baja uno, muchos son otro tipo de personas, como mucha gente que está aquí y que si tú ves su rostro de ellos, son santos. Pero cuando salen de este lugar, se quitan la máscara de santo y se ponen la máscara de Blue Demon. ¿No? Y mucha gente vive de esa manera, con muchas máscaras. Una máscara en el trabajo, una máscara en su casa, una máscara en la iglesia, una máscara en su vida. Y se están
intercambiando dependiendo de dónde se encuentre. Y así debería ser. ¿No se supone que tiene que ser un reflejo? ¿Es Cristo? Aquí, abajo, en tu casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, tienes que ser justamente lo que tú dices que eres, un seguidor de Cristo, y que no empeñas tu fe. ¿Cuánta gente empeña su fe para conseguir ciertas cosas? El puesto, el dinero, la empresa, el negocio, empeña su fe. Te invitan a un lugar y porque quieres quedar bien con el cliente, te dice, ¿y qué vas a invitar? Lo que tú quieras. La barra está libre, lo que tú quieras. ¿Qué se te antoja? Yo te acompaño sin problema alguno. ¿Me acompañas? Sí, claro. No está aquí el pastor, ¿no? No está aquí mi esposa. No están aquí mis hijos. ¿Y llega el domingo? ¿Cómo llega el domingo? Alabando al Señor, adorando al Señor, escuchando al Señor. ¿Cómo se llama eso? Entonces dejemos justamente de vivir una vida falsa. Dios se agrada justamente cuando tú no empeñas tu fe y lo pones a Él siempre en alto, siempre en primer lugar. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Siempre en primer lugar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y muchos oran por añadidura y no oran por estar buscando el reino de Dios. Entonces sigamos leyendo. Dice, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero aquí ya viene la amonestación de parte de Cristo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¡Wow! ¿Qué crees que tenga Cristo ante ti? Todos tenemos conciencia y todos sabemos cómo estamos viviendo nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, en mi trabajo, en la escuela. Cristo está ahí contigo y nunca se va a ir. Entonces aquí dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Quiere decir que hay muchas cosas que Cristo lleva anotadas, lleva registradas de cada uno de los corazones que están aquí, incluyendo obviamente el corazón del pastor. Y pregúntate esta mañana, ¿qué Cristo tendrá contra ti? Y creo que si somos honestos, sabremos qué es lo que tiene contra nosotros Cristo. Cuando alguien te manda a llamar de la dirección de la escuela, tú sabes si es para premiarte y ponerte en el cuadro de honor o para demandar algo en ti. Si alguien te llama de la dirección general de la empresa, o es para promoción o una buena noticia, o es porque ya tienes tus días contados en esa empresa. Ya sabemos. Oye, te manda a llamar al director. Ya con eso dices, no, ya se descompusieron las cosas, ya se enteraron de mis cosas. Pero si sabes que tu vida ha sido íntegra, honesta, de buenos frutos a los ojos de Dios, si alguien de esa índole te manda a llamar, sabrás que dices, gracias Señor, será para cosas buenas. ¿Quién dice amén? Ya sé que no todos están convencidos porque saben que no es así. Pero aquí dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Esa fue una de las cosas que Cristo estaba en desacuerdo. Tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Lo acabamos de leer justamente los que estamos leyendo de manera disciplinada el plan de lectura anual.
ya supimos quién es Balaam. ¿Se dan cuenta que no hay coincidencias? ¿Cómo es que Dios justamente hoy está hablando del Nuevo Testamento, de un pasaje que yo ya leí unos días atrás? Entonces para muchos es muy, muy clara esta doctrina de Balaam. ¿Qué es lo que perseguía Balaam? ¿Dónde estaba su corazón de Balaam? En Dios o en las riquezas. ¿Dónde estaba su corazón? En Dios o en las riquezas. El rey Balac de Moab lo mandó llamar para maldecir al pueblo de Dios. Hay una parte donde dice, él trata de confundir las palabras de Dios. Es que dice que Dios me está mandando que vaya. Eso fue una interpretación personal, no fue lo que Dios dijo. Dios dijo que no tenía que ir con estos príncipes de Moab. Y fue tanta su necedad y tanto la codicia. ¿Cuántos viven en la codicia queriendo tener más de lo que realmente se merecen o quieren? Dios no te va a dar más allá de aquellas cosas que te pueden echar a perder. Eso tienes que aprenderlo. Qué triste que él dice que se montó a su burra y fue directamente hacia donde estaba el rey Balac. Y el asna, Dios le dio el poder de hablar. Dios le dio el poder de ver lo que tenía que haber visto él como profeta de quién. Como profeta de Dios. Y dice que la burra o el asna, para que no escuche tan feo, dice que vio al ángel de Jehová frente y trataba él como de esquivar esa parte. Ese ángel de Jehová tenía la espada, traía la espada. Y dice que él golpeó una vez, 2 veces, 3 veces golpeó al asna porque no lo obedecía. Y lo más triste, dice el asna, tienes tiempo caminando conmigo, tengo tiempo sirviéndote a ti. ¿Cuándo yo te he sido desobediente? ¿En qué momento perdiste la brújula y no viste a Dios? ¿Quién se lo estaba diciendo? Muchas veces Dios tiene que usar a alguien que a lo mejor para ti es una persona inferior, porque para tus ojos no conoce de Cristo, no es cristiano, y piensas que Dios no puede usarlo para tu bien, y menosprecias justamente el consejo de esa persona, porque no tiene el título o el doctorado, la maestría. ¿Cuánta gente vive engañada de esa manera? Dejas de escuchar y observas. Lo acaba de ver mi hermano en el diezmo, en la ofrenda. Samuel estaba viendo al hombre y Dios no ve al hombre, Dios ve el corazón del hombre. Eso apréndelo siempre. Dios no escucha tu boca, Dios no escucha tus palabras, Dios escucha tu corazón. Yo le puedo decir a Dios, Señor, quítame este pecado, pero mi corazón dice, no, yo lo quiero retener aquí, me gusta, lo disfruto. Y aunque yo esté orando por ese pecado, nunca va a pasar nada porque mi corazón lo está anidando, lo está anclado. Eso apréndelo. Si tu corazón comienza a clamar a Dios y a pedir a Dios que te quite ese pecado, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y si tienes tiempo con un pecado que te está asediando, día con día, años con años, y no has podido, es porque tu corazón está justamente ahí en ese pecado. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, es lo que dice la palabra. Ahí lo dice claramente, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Muchas veces Dios, a través de la palabra, muestra las imperfecciones que tiene su iglesia. Y si Dios está tocando justamente esta iglesia de Pérgamo, es que muchos están viviendo de esa manera.
tienen ahí en casa cosas que no debieran de tener. Y están aceptando justamente la doctrina de Balaam. Y piensan que porque tienen una Biblia, o piensan que porque tienen una iglesia, o piensan que porque se la pasan orando a las 6 de la mañana, Dios va a actuar de una manera poderosa. Y no es así. Estás permitiendo que se predique una doble doctrina en tu casa, con tus hijos, tu esposo, tu esposa. Está siendo permisible. Cuando Dios nos demanda ser celosos de Él. ¿Quién debiera ser el primero en esa casa? ¿Esa casa de quién es? ¿Esa casa de quién es? ¿A quién está consagrada? Porque yo permito entonces justamente doctrinas diferentes a la que Dios me ha enseñado en la Biblia. Y permito fornicación, permito mentira, permito adulterio, permito pornografía, permito robos. Tú sabes y conoces perfectamente a tus miembros de tu familia. Nadie te puede engañar. Que tú te quieras engañar es cosas diferentes, pero tú conoces hoy justamente con quién vives y sabes a quién creen. Y tú, conociendo lo que conoces, te quedas callado, no dices nada. ¿Por temor a qué? ¿A perderlo todo? ¿A perder el estatus? ¿A perder el carro? ¿A perder la tarjeta? ¿A perder qué? Dios está hablando y dice: tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuánta gente está haciendo piedra de tropiezo? Que tú sabes que en tu casa hay piedras de tropiezo y sigues ahí manteniendo justamente eso en casa. Y no tengo que estar haciendo una lista de aquellas cosas que no deben estar en tu casa. Tú las sabes, porque ya Dios te las dijo. Pero tú has querido ser necio, rebelde, un contumaz de no expulsar justamente esos espíritus del demonio o de Satanás. Tú lo sabes. Para ti no es desconocido. Y además dice: a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, ¿qué dice ahí? Fornicación. Y tal vez Dios dirán: no, yo literalmente yo no fornico, ni tampoco mis hijos fornican, ni tampoco mi esposa fornica. Puede ser que en algunos lugares no haya fornicación literal, pero hay fornicación espiritual, amados. Cuando tú cometes adulterio, le eres infiel a Dios. Y cuando alguien es infiel, se convierte justamente en adúltero. Cuando tú no eres fiel a Dios, a la doctrina de Dios, y comienzas a abrazar otro tipo de enseñanzas, otras filosofías de este mundo, comienzas a serle infiel a Dios y te convierte en un adúltero espiritual. Y no solamente esto, le sigue diciendo Jesús a la iglesia: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. O sea, ¿cuántas cosas hoy tú has permitido en tu caminar con Cristo? En tu casa, en tu trabajo, en tu área de trabajo, en tu área de trabajo. Por temor a Satanás o por temor al hombre. Y has dejado de tener temor a Dios. Yo lo he dicho varias veces: ¿a quién le tendrías que tener temor? ¿Al diablo o a Dios? ¿Al diablo o a Dios? Yo le tengo temor a Dios. Al diablo no. Porque si Dios conmigo, así me esté atacando el diablo, así él me quiera poner la zancadilla, así el enemigo está usando a personas que tal vez puedan ser importantes en mi vida, aún así sigo con el temor de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú aprendes a vivir sobre esa parte, no tienes que tener miedo a nadie, solamente a nuestro Creador, solamente a Él.
Y mucha gente vive ya sin temor a Dios, ha perdido el temor a Dios. Y por eso se ha vuelto una persona permisible, un matrimonio permisible, una familia permisible, un patrón permisible y un pastor permisible. Y eso no puede ser. Porque si Dios comienza a ver eso en tu casa, lo más claro que va a suceder es que te va a llevar primero antes, a ti, antes que tú sigas echando a perder su reino. Muchos adelantan su partida justamente para eso. Por no haber sido celosos de las cosas de Dios y comienzan a ser permisibles en su forma o su estilo de vida, Dios los manda a llamar antes. Yo espero que Dios esté hablando a tu vida y que realmente hoy pongamos atención en lo que Dios está demandando. Analiza, medita qué cosas están ofendiendo a Dios y que tú eres partícipe de eso y que tú estás permitiendo. Has quitado a Dios y has puesto tu matrimonio. Has quitado a Dios y has puesto tu dinero. Has quitado a Dios y has puesto tu empresa. Has quitado a Dios y pones a tus hijos. Y así le puedes poner. Y eso se llama idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. Es más, dice la palabra, lo dijimos en la mañana, huid de la idolatría. Es pecado. Pero hoy hemos aprendido que hay una idolatría moderna. Hay mucha gente que cuando llegó a Cristo dijo, yo empecé a quitar imágenes porque sé que eso ofende a Dios, porque lo dice su palabra. Pero han puesto ya en el altar de su casa el yo. Yo soy más importante que Dios. Primero es yo, y después yo, y antes yo. Otros han puesto su orgullo, su soberbia en ese altar, su vanagloria. Entonces ya no tienen imágenes, pero se tienen a ellos mismos como dioses. Y eso también es idolatría. El materialismo. Dios no está peleado porque tengas una casa, porque estés en una escuela buena, que tengas un buen carro, que vistas bien, que comas bien. Dios no está peleado con eso. Lo que Dios no permite es que quites a Dios del lugar donde Él debiera estar siempre, en primer lugar, en todo, en todo, en todo. Pero Dios te está diciendo el día de hoy, justamente, y te está dando la gran oportunidad, el día de hoy, dice el versículo 16, por tanto, ¿qué dice ahí? Arrepiéntete. ¿Qué dice Dios? Arrepiéntete. Ya lo leímos lo que dice Pedro. Él es paciente y está esperando que muchos lleguen al arrepentimiento. Arrepiéntete. Deja de estar haciendo cosas que estén ofendiendo a Dios. Déjalo de hacer. No sea que Dios entre en juicio y te quite lo que tú no quisieras que te quitara. Porque si hay algo que esté estorbando los planes de Dios, Dios lo va a quitar. Y a veces no te va a gustar mucho eso. Piensa bien aquello que pudiese ser un ídolo para ti y que Dios le estás diciendo, como yo no puedo, Señor, quítalo tú. El que tenga oídos, que oiga. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. ¿Cuándo? Pronto. No dice mañana, pasado, el próximo mes, dice pronto. Y si dice pronto, es que puede ser pronto. Pronto. ¿Quién va a venir? Cristo. ¿Cuándo? Pronto. Pronto. Aquí dice pronto. No está hablando de su segunda venida, cuando vengan las nubes por su iglesia. No está diciendo esto. Él se puede manifestar hoy. ¿No?
¿O limitamos a Dios? Él se puede manifestar de muchas maneras. Y aquí está diciendo que Él viene pronto, si no te arrepientes. El que está arrepentido sabe que va a llegar el momento de estar en las nubes con el Señor. Pero los que están en pecado, wow, tal vez ni siquiera son salvos. Y Dios le está dando la oportunidad de que en vida se arrepientan para que sean salvos. Por eso es urgente que nosotros prediquemos la palabra, prediquemos el Evangelio. Yo espero que estés orando por aquellos corazones que necesitan de Cristo en su vida. Pero hazlo por ellos, no por ti. ¿Sí me explicó? Porque mucha gente ora porque yo quiero que mi hijo haga las cosas bien. ¿Por Cristo? No, por mí. Porque decía, me va a dejar de sangrar, ya no me va a ser desobediente, va a llegar a tiempo a la casa, ya no se vaya a los antros. Entonces por ti, no por Cristo y no por Él. Y mucha gente ora por eso, con ese motivo. Y ese motivo es impuro. Yo oro por la salvación de esa persona. Yo oro por la salvación de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, porque yo quiero que sean salvos. No porque dejen de molestarme a mí. Son cosas diferentes de cómo estoy pidiendo las cosas. O cuál es el motivo por el cual estoy orando por esas personas que no tienen a Cristo. Pero aquí entonces, regreso, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¡Wow! A ver, vamos a ver otra vez. Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Su iglesia. No es la estructura, somos nosotros, la casa de Dios. Dios dispuso que en este lugar se predicara su palabra y se reuniera su iglesia. Aquellos que hemos sido alcanzados, elegidos, perdonados, arrepentidos y buscan justamente agradar a Dios. Esa es su iglesia. Pero aquí dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿por quiénes? Por su iglesia. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál será este final de aquellos que no quieren obedecer a Dios? Y yo creo que este mensaje lo he escuchado N veces en tu vida. Obedece, arrepiéntete, cambia tu estilo de vida, acércate al Señor, vincula tu corazón al corazón de Cristo y deja que entonces eso produzca frutos, muchos frutos para la gloria y honra de su Padre Celestial. Lo has escuchado N veces. Pero puede más la rebeldía, puede más tu necedad, puede más tu indiferencia, puede más tu orgullo, puede más tu soberbia. ¿Qué es más importante? ¿Que yo conozca a Cristo o que Cristo me conozca a mí? Ambas cosas. Miren, regresamos nuevamente a Apocalipsis. Dice, versículo 17, 2:17. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces quiere decir que ya esos nombres ya están registrados justamente en la mente de Dios. Dios sabe exactamente cómo te va a poner en ese nombre. ¿Por qué? Porque te conoce y tú lo conoces a Él. Ya vamos a recordar, cuando dice que mi nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida, dijimos que a lo que se refiere Juan el apóstol no es que Dios tenga libros. Quiere decir que en el tiempo que estuviste aquí en la tierra, tuviste intimidad con Él, lo conociste a tu Dios, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien ha enviado. Y no solamente tú lo conoces, sino Él también te conoce por esa relación tan cercana que tienes con Él. Y la única forma para tener esa relación cercana con Él es a través de la palabra. ¿Cuánto conoces la Biblia? ¿Cuánto conoces la Biblia? ¿Cuánto conoces su palabra? Yo cuando a veces pregunto, ¿dónde lo dice? Es para desafiar a la oveja y que me diga, lo dice en tal libro, en tal versículo, en tal capítulo. Porque eso me muestra que realmente sí conoce al Señor, sí conoce a Cristo, sí conoce su palabra. Pero cuando alguien me dice, ahí lo dice en la Biblia, pastor, sí, pero eso no me dice nada. ¿Dónde vives? En el Estado de México. ¿En dónde? En el Estado de México. No, pues es una calle. Tú dices la dirección completa donde vives. Entonces yo voy a ese lugar y te busco y sé que te voy a encontrar porque tú me acabas de dar una dirección correcta. Pero si tú me dices en el Estado de México, o vivo en la República Mexicana, no, pues me la pones peor. Pero cuando tú sabes dónde dice la palabra que quiso decir Dios y se la transmites a la persona que lo necesita, le estás dando aliento de vida. ¿Sabes tú eso? Le estás dando esperanza. ¿Sabes eso? Estás permitiendo que la palabra lo restaure. ¿Sabes eso? Esa persona venía con un gran dolor en su corazón y le diste la palabra correcta para fortalecer ese corazón. ¿Sabías eso? Entonces tú te conviertes en ese instrumento de Dios y la persona que necesita de Dios. Entonces no te enojes cuando el pastor te diga, ¿y dónde lo dice? Porque lo voy a decir siempre. Y algunos me han sorprendido. Debo reconocer que algunos ya me han sorprendido. Lo dicen en tal parte. Pues, wow. Muy bien. Muy bien. Entonces quiere decir que Él ya tiene el nombre de nosotros cuando estemos ahí. Y lo dice claramente, que primeramente nos va a dar ese maná escondido. Que habla de una relación ¿qué? Celestial, cuando esté en su presencia. Una relación celestial, cuando esté en su presencia. Y dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Quién quiere ese nombre nuevo? Amén. Yo sí lo quiero. ¿Basta con quererlo? ¿Basta con quererlo? Yo pregunto, ¿lo anhelas? ¿Lo anhelas? Porque el que anhela busca. Y no le importa una, dos veces, lo sigue buscando. Es anhelar. El que anhela obispado, buena cosa, desea. Cuando tú anhelas algo, es más que querer. Porque le pones pasión, deseo, oración. Le pones tiempo. Le pones amor. ¿Quién dice amén? Cuando tú quisiste tener un hijo, ¿qué decías? Quiero tener un hijo. Está bien, tengámoslo. ¿Así?
¿Así de feo? No, pusiste el ambiente bonito, luz tenue, musiquita de fondo, antes una rica cena y después trabajemos. ¿No? ¿Qué hubo ahí? Amor, pasión, ternura, deseo, pero con un propósito, que ambos lograran producir ese amor en vida. Ya quiero un nieto, será en el tiempo del Señor. Si dirán, ay, ¿por qué no un hijo? Bueno, porque ya todos tenemos un tiempo, ¿verdad? Pero qué hermoso cuando tú anhelas un hijo. No quisiste un hijo, anhelaste un hijo. Y cuando te dieron la noticia, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿No? Y contabas las semanas, contabas los meses, las fotografías las pegabas y veías justamente el movimiento en la pantalla ahí y el corazoncito. ¿No? ¿Estabas anhelando qué? Explicó cosas diferentes cuando tú anhelas justamente eso con el Señor. Anhelo pasar tiempo con el Señor. Anhelo pasar tiempo con el Señor. ¿Tú anhelas pasar tiempo con el Señor? ¿Anhelabas que se acercara domingo para decir, si yo anhelaba estar, quería yo escuchar al Señor? ¿Sí? ¿Sí lo anhelabas? Díselo a tu cara entonces. Wow. Todos vamos a recibir este nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cuando yo lo vea escrito en mi piedrecita blanca, wow, y hace un nombre maravilloso como el cualquiera de ustedes, porque así es Dios. Dios nos ama de tal manera, de tal manera. No hay consentidos, no hay consentidos. Si tú sientes consentido, qué bueno, pero no tiene consentidos. Dios nos ama de igual manera, a hombres y a mujeres. Tengan o no tengan un ministerio, te sigue amando el Señor. Pero lo importante es que tú lo ames a Él. A través de creer en Él, creer en su Hijo y creer que Él vino justamente para darte vida y vida eterna. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Quiero que tú le pidas ahí a Dios con ojos cerrados. Que si Dios habló esta tarde a tu vida y si Dios te está demandando que le entregues todo lo que tengas que entregárselo y no lo has hecho, pídele perdón. Si Dios habló a tu vida y has sido una persona, un hermano, una hermana permisible en las cosas que no están correctas a los ojos de Dios, pídele perdón. Si has tratado de combinar tu vida santa con lo profano, pídele perdón. Si tú has permitido que en tu vida, tu corazón, tu mente, tu casa, tu familia, haya contaminación, pídele perdón a Dios y dile que vas a hacer todo porque ese lugar se ha exaltado a través de obediencia, a través de la santidad. Hoy tienes que comprometerte con el Señor y prometerle que vas a tener una vida que le agrade a Él. Que ese yo tiene que morir. Que ese yo tiene que desaparecer de tu vida y que sea Cristo el que mande, el que comande, el que guíe y dirija esa vida tuya. Es el tiempo, amados, de rezar nuevamente las cosas de Dios y hacerlo de manera
bien, que Dios sea exaltado, que Dios sea honrado. Dios ha hablado de aquellos que han dejado su primer amor, y yo espero que estés trabajando en esa parte con Cristo. Dios habló de aquellos que están pasando momentos difíciles de tribulación, grandes tribulaciones tienen en su vida, de enfermedad, legales, de divorcio, no, lo que esté pasando. Sé que están sufriendo por amor a Cristo, pero Dios les promete consuelo y paz en sus vidas. Pero hoy Dios está hablando a aquellos que estamos siendo permisibles en las cosas que no están bien, y estamos abrazando doctrinas de demonios que no está bien. Dios nos quiere puros, limpios, santos, apartados para Él. Haz un compromiso con el Señor de santidad. Él tiene el poder de darte una vida diferente si tú lo clamas. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra. Es el tiempo, amados. Es el tiempo de rezar al sendero de la santidad, al camino recto de integridad y de honestidad, al camino de la verdad, al camino de luz. Es el tiempo, amados, porque Cristo viene pronto. Padre mío, en esta mañana te damos tantas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Gracias por la palabra que tú hoy hablaste a mi vida, a mi corazón. Gracias por confrontar mi estilo de vida. Hoy quiero agradarte a ti, solo a ti, Señor. Quiero que yo muera de mi vida y decir lo que dijo Pablo justamente a la iglesia de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, que este amor siga creciendo hacia ti. Quiero amarte más. Quiero amarte cada día más y más y más, Señor. Enamórame más de ti, Señor. Hazme ser de un corazón manso y humilde, obediente, fiel, apartado de todo pecado, Señor. Y dejar que tu Santo Espíritu siga limpiando mi vida y me siga marcando el camino que está cercado bajo tu palabra, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu compasión y tu misericordia que son nuevas cada mañana. Hazme un dependiente de ti, total y absolutamente, Señor. Que no haya otra cosa que no seas tú en mi vida, Señor. Anhelo una vida cristocéntrica, una iglesia cristocéntrica, una familia cristocéntrica, donde tú seas el centro de todo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.